Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca nos tiene siempre al borde del asiento. Yo soy, y estoy aquí para traerles las últimas novedades, los secretos mejor guardados y los rumores más jugosos de nuestros actores y actrices preferidos. ¿Están listos para un bombazo de esos que te dejan boquiabierto? Porque hoy, amigos míos, tenemos una revelación que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos enamoró a todos. Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, nos regaló momentos inolvidables, y su química era innegable. Pero como en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aunque los detalles exactos de su ruptura siguen siendo un misterio para muchos, hoy vamos a sumergirnos en una declaración que ha encendido las redes sociales. Hande Erçel revela que Kerem Bürsin estaba, digamos, impedido para el matrimonio. Así es, escucharon bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué secretos esconde esta afirmación? ¿Por qué Hande ha decidido hablar ahora? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desgranar en este vídeo. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y entrevistas exclusivas de sus celebridades turcas favoritas. No se queden fuera de la conversación, únete a nuestra comunidad de amantes del drama. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su relación era constantemente escrutada por los medios y sus fans, quienes soñaban con verlos llegar al altar. Los rumores de boda eran constantes, alimentados por sus apariciones públicas juntos, sus muestras de afecto en redes sociales y las declaraciones ambiguas que a veces daban a la prensa. Se les preguntaba constantemente sobre sus planes de futuro, sobre si se veían casados y formando una familia. Y si bien Hande siempre se mostró abierta a la idea, Kerem, por su parte, parecía más evasivo. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta revelación. Según fuentes cercanas a Hande y ojo, tomen esto con pinzas porque la actriz no ha hecho una declaración oficial y explícita como tal, pero sí ha habido comentarios y actitudes que han sido interpretados de esta manera. Estas fuentes sugieren que Hande, en conversaciones privadas con amigas y familiares, habría manifestado su frustración ante la falta de compromiso real por parte de Kerem. No se trataba solo de la presión mediática, sino de una diferencia fundamental en sus visiones de futuro. ¿A qué se refiere con impedido para el matrimonio? Pues bien, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero vamos a analizar las posibles razones que podrían explicar esta afirmación. Y ojo porque no solo vamos a quedarnos con las razones obvias. Vamos a sumergirnos en el alma de estos personajes y tratar de entender qué los motivaba en ese momento crucial de sus vidas. En primer lugar, podría tratarse de una cuestión de prioridades, y no solamente la carrera de Kerem. Profundicemos un poco más. Kerem Bürsin, como sabemos, es un actor muy ambicioso y con una carrera en ascenso que no solo abarca Turquía, sino que tiene firmes miras en Hollywood. Ha expresado en varias ocasiones su deseo de triunfar en la meca del cine y expandir sus horizontes profesionales. Tal vez en ese momento de su vida, el matrimonio no encajaba en sus planes, no solo por el tiempo que requiere una relación formal, sino por las implicaciones logísticas y de imagen que un matrimonio conllevaba. Se imaginan a Kerem tratando de construir una carrera en Hollywood, teniendo que responder constantemente a preguntas sobre su esposa, su vida en Turquía y la distancia. Quizás sentía que atarse a una relación formal limitaría sus opciones y le impediría dedicarse por completo a su carrera, o quizás simplemente le añadiría una capa de complejidad a una vida ya de por sí complicada y demandante. Otra posible explicación podría ser el miedo al compromiso, un miedo que, aunque suene cliché, es una realidad para muchos, incluyendo, por supuesto, a las celebridades. No es un secreto que muchas personas, especialmente hombres, sienten cierta reticencia a dar el paso del matrimonio. Pueden tener miedo a perder su libertad, a asumir responsabilidades o a repetir patrones negativos que han visto en sus propias familias. Tal vez Kerem inconscientemente tenía este tipo de temores y eso le impedía comprometerse al 100% con Hande. Pensemos en la presión que implica ser una figura pública. Cada movimiento, cada decisión, es analizada y juzgada por millones de personas.
Añadir el matrimonio a esa ecuación podría haber sido demasiado para él. Además, la industria del entretenimiento está plagada de divorcios y relaciones fallidas, lo que podría haber exacerbado sus temores. También podría haber influido la presión mediática. Como mencioné antes, su relación estaba constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada. No se trataba solo de los paparazzi siguiéndolos a todas partes, sino también de las expectativas de sus fans, las especulaciones de la prensa y la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta de pareja. Quizás esta constante atención generó estrés y ansiedad en Kerem, haciéndole dudar sobre si estaba realmente preparado para un compromiso tan grande como el matrimonio. Imaginemos el peso de tener que representar una historia de amor idealizada frente a las cámaras, mientras que la realidad de su relación podría ser mucho más compleja y matizada. Además, y esto es crucial, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estuvieran en la misma sintonía. A pesar de la innegable química que existía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, es posible que tuvieran diferentes valores, diferentes expectativas y diferentes formas de ver la vida. Tal vez Ande buscaba una relación más estable y tradicional, con planes a largo plazo que incluían el matrimonio y la familia, mientras que Kerem prefería algo más libre y flexible, quizás más enfocado en su carrera y en explorar diferentes facetas de su vida. No se trata de que uno estuviera bien y el otro mal, sino simplemente de que sus caminos no convergían en el punto del matrimonio. Es importante recordar que todas estas son solo teorías basadas en los rumores y las interpretaciones de las declaraciones indirectas de Ande. Solo ellos dos saben realmente qué sucedió entre ellos y por qué su relación no funcionó a largo plazo. Pero como buenos chismosos que somos, nos encanta especular y tratar de desentrañar los misterios del corazón. ¿Pero por qué Ande estaría revelando esto ahora? ¿Cuál es el motivo detrás de esta aparente confesión? Aquí también podemos especular, y créanme, hay material para horas de debate. Quizás Ande siente que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante con la frente en alto. Tal vez quiere dejar claro que la ruptura no fue solo culpa suya y que Kerem también tuvo su parte de responsabilidad, liberándose así de cualquier culpa o cargo de conciencia. O quizás simplemente está tratando de aclarar las cosas para evitar que sigan circulando rumores falsos y especulaciones sin fundamento, protegiendo su reputación y su imagen pública. Otra posibilidad, y esta es una teoría un poco más retorcida, es que Ande esté tratando de proteger su imagen. Como mujer exitosa y admirada, es posible que no quiera ser vista como la abandonada o la rechazada, sino como alguien que tomó una decisión consciente y empoderada. Al revelar que Kerem estaba impedido para el matrimonio, Ande estaría mostrando que ella también tenía sus propias razones para no seguir adelante con la relación, posicionándose como una mujer fuerte e independiente que no se conforma con menos de lo que merece. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que esta revelación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans de Ande y Kerem se han dividido en bandos, algunos defendiendo a Ande y otros criticándola por hablar de su relación pasada. Las redes sociales están inundadas de comentarios, memes y debates sobre el tema. Y no podemos olvidar la teoría, que siempre surge en estos casos, de que todo esto es una estrategia de marketing para impulsar sus carreras individuales, aunque, seamos honestos, ambos tienen suficiente talento y atractivo para brillar por sí solos. Y mientras tanto, ¿qué dice Kerem Bürsin de todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha optado por el silencio, evitando alimentar aún más la polémica. No sabemos si en algún momento decidirá romper su silencio y dar su propia versión de la historia, o si preferirá dejar que el tiempo cure las heridas y que la tormenta mediática se calme por sí sola. Quizás esté siguiendo el consejo de sus asesores de imagen, que le habrán recomendado no entrar en este juego de dimes y diretes. O quizás simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y no darles más munición a los chismosos como nosotros. En cualquier caso, esta historia nos recuerda que las relaciones de las celebridades no son tan perfectas como a veces parecen. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y las portadas de revistas, hay personas reales con sentimientos, sueños y problemas como los de cualquier otro. Y aunque nos encanta seguir sus vidas y chismear sobre sus romances, es importante recordar que merecen respeto y privacidad, aunque a veces seamos un poco insistentes con nuestras preguntas. En resumen, en este vídeo hemos analizado la supuesta revelación de Hande Erçel sobre la imposibilidad de Kerem Bürsin para el matrimonio. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta afirmación,
desde las ambiciones profesionales de Kerem hasta su miedo al compromiso y las diferencias en sus visiones de futuro. También hemos reflexionado sobre los motivos que podrían haber llevado a Hande a hablar ahora y sobre el impacto que esta revelación ha tenido en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que estos son solo especulaciones basadas en rumores y declaraciones indirectas. Solo Hande y Kerem saben realmente lo que sucedió entre ellos. Y nosotros, como buenos observadores, nos limitamos a analizar, especular y, por supuesto, chismear un poco. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y revelaciones. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias y los chismes más jugosos de sus celebridades turcas favoritas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Los quiero un montón. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta revelación? ¿Creen que Hande tiene razón? ¿O creen que Kerem también tiene su propia versión de la historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y saber qué piensan. Y no se corten, aquí nos encanta el debate. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.